va a estar a cargo de el doctor Porfirio Álvarez Torres y nos va a hablar de la conferencia que teníamos anunciada de la doctora Patricia Muñoz, que debido a otro tipo de problemas no pudo venir, pero nos envía un buen embajador que es su colaborador estrella, espero si no el colaborador estrella vino a hacer la presentación que ella iba a hacer. Entonces, pues bienvenidos, tendrás alrededor de una hora, un poquito menos, y luego pasaremos a la discusión general. Espero que tengan muchas preguntas y que haya muchas inquietudes acerca de lo que está ocurriendo en este momento en el cambio climático, que luego quizá hablemos algo. Hubo una reunión hace unos días en Nueva York, se juntaron ahí en las Naciones Unidas y volvieron a mencionar el tema del cambio climático como uno muy importante en el que al que nos estamos enfrentando. Entonces, Porfirio, pues adelante por favor, el diploma te lo doy al final. Muy bien, muchas gracias. Músico tocado, pagado, toca mal esa misión. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy, sustituyendo a la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, que es la secretaria de investigación y posgrado en el Instituto Politécnico Nacional, y yo soy investigador titular y trabajo directamente con ella en la Secretaría de Investigación y Posgrado. De formación soy biólogo de la UAM Iztapalapa, de las primeras generaciones, y mi maestría y doctorado los hice en Ciencias Marinas y Pesquerías en la Universidad de Tokio, en Japón. He participado en varios programas gubernamentales relacionados con políticas que tienen que ver con los océanos y las costas, en la extinta Semarnat. Bueno, le quitaron la pesca nada más, luego dejaron Semarnat, y he coordinado varios programas de ordenamiento marino y costero a nivel nacional, y la constitución de algunos documentos de política en ese sentido. Entonces, realmente el tema para mí es apasionante, sobre todo ahora en esta convergencia de ideas respecto al cambio climático, ¿verdad? Que, como decía el doctor hace un momento, en Nueva York se acaba de discutir, y precisamente hay algunas imágenes en la presentación que hablan de esta intensidad con la que nosotros vemos en el tema del océano y de la costa, la gran relevancia que tienen los océanos y las costas en el cambio climático, y que a veces pasan desapercibidas, o al menos hemos visto que en México las políticas están más orientadas en aspectos que tienen que ver con el orden territorial, pero hemos dejado de pasar, digamos, un poco de lado la parte de la influencia o de la importancia que tiene el océano. Si me puedes poner la presentación, por favor. ¿Ya está? Ah, ok. Claro, la luz, ¿verdad? ¿Es esta? No, es una grabadora. Quede permanentemente lo que diga. Sí, de hecho esta presentación la preparamos para una reunión que se realizó hace mes y medio aproximadamente en Suiza, con la UNEP, con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde están trabajando de la mano con varias instituciones internacionales, con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y diversos programas asociados que se tienen en Naciones Unidas, de cómo tener una idea más clara del monitoreo. ¿Qué tenemos que monitorear? ¿Qué tenemos que medir en el océano? Y esto qué influencia tiene incluso en el tema del cambio climático, porque hay muchas herramientas de todo tipo, pero al final o están desintegradas o desarticuladas, y muchos de estos elementos de monitoreo se van perdiendo. La siguiente, por favor. Parte de la presentación tiene que ver, por eso es que en inglés, la presentación, un trabajo reciente que presentamos en ese foro, habla de la hipoxia, habla de las condiciones de la falta de oxígeno, de la pérdida de oxígeno en el océano, derivado de los contaminantes, nitrógeno, fósforo, vamos a verlo, el ingreso de los nutrientes al océano, todo lo que acarrean las cuencas, los ríos, los arroyos, las zonas urbanas, el drenaje crudo que se va al océano,
Vamos a hablar sobre los efectos de la eutrofización y el desarrollo de florecimientos algales, muchos de ellos nocivos, incluso a la salud humana, no solamente al medio ambiente. El tema de los derrames de petróleo en esta lucha descarnada de seguir metiéndose con los combustibles que no son renovables, en fin, todas las energías que estamos sacando, ahora el tema del fracking y de la obtención de gas, que por cierto se comentaba en Nueva York, alguien aquí de México dijo que era también una transición al uso de energías limpias, lo cual pues yo tengo en duda que el gas en sí sea visto como limpio, ¿no? Por los métodos que se utilizan, con millones de litros de agua utilizados, etc. El tema de los microplásticos, ¿qué hacemos con el plástico que usamos en casa y cómo llega hasta el océano? Cómo se ha venido incorporando en las cadenas tróficas, incluso en los sedimentos, en las costas. Los recursos marinos vivos que están en una situación de estrés bastante dramático. Y finalmente el tema del cambio climático, los fenómenos hidrometeorológicos extremos y una serie de aspectos que tienen que ver con la medición en este sentido. La siguiente, por favor. Bien, aquí para iniciar en este modelo, y que está un poquito opaca la pantalla, vemos los principales vectores sobre los cuales nosotros como usuarios en el día a día, en nuestra demanda de alimento, casa, sustento, energía, todo lo que usamos en el día, pues tenemos a diversos condicionantes que se traducen en sectores, ¿no? Pues vamos a pescar, vamos a cultivar, generamos bienes y servicios, y al final de esto tenemos un estresor permanente, algo que emana al ambiente de cada una de estas actividades. Y aquí el problema en cuanto a la articulación de políticas públicas es de que pues, el turismo va por su lado, el sector de la economía, ya sea primario, terciario o cualquiera de estos sectores, va por otro lado, el de la agricultura por el suyo y así sucesivamente. Entonces no vemos hacia un mismo camino y no tenemos incluso los datos de manera coherente. Y aquí lo que tratamos de mostrar es que deberíamos de buscar indicadores que nos vayan llevando de la mano sobre lo que está sucediendo en estos tres grandes aspectos económicos, la parte demográfica, social y en el medio natural, porque hay muchos de estos vectores que pues, finalmente sí son naturales, aunque muchos de ellos tienen que ver con un componente combinado de la parte del impacto antrópico. Finalmente, bueno, el estado de las cosas, cuando observamos que todos estos sectores y estas actividades se han ido desencadenando, y tenemos una situación específica de lo que observamos en el medio ambiente, lo que vemos a nuestro alrededor, la basura, el deterioro, la erosión, la contaminación y todos estos factores de estrés que nos van afectando. Y finalmente, bueno, en una última caja en donde nos preguntamos, bueno, ¿y cómo le hacemos para ir resolviendo estos asuntos, ¿no? Entonces, esta es una idea primera de por qué buscar cómo monitorear y qué datos necesitamos también para generar algunos indicadores que sean de carácter sobre todo robusto y que los podamos armonizar, que los podamos homogeneizar y traducir al final en políticas públicas. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto al tema de contaminación, iniciaremos por ver parte de algunas definiciones sobre lo que es la contaminación para algunos y en estricto sentido en el tema de la hipoxia, de los nutrientes, estos temas que ya comenté. La siguiente, por favor. Bien, esta referencia que tenemos acá del grupo de expertos del cuerpo asesor que tienen en Naciones Unidas algunas ideas de lo que significa la contaminación y pues bueno, básicamente es esta idea de las sustancias que estamos añadiendo al medio ambiente y los efectos que tienen sobre la salud, sobre los ecosistemas, sobre los bienes, incluso en esta parte, en el caso de los ecosistemas marinos y costeros, que se traducen en una pérdida, en una reducción de los beneficios que obtenemos de los medios, de los ecosistemas. La siguiente, por favor. Bien, y los componentes de los contaminantes pues son muy diversos, seguramente en las especialidades de ustedes, aquí hay químicos o gente experta en los temas, pues tenemos todo tipo de ingredientes que ingresan al medio oceánico, al medio marino,
Por un lado tenemos la carga orgánica, todo lo que se deriva de los desechos urbanos también, de las grandes ciudades. En muchas partes del planeta, ustedes podrán ver en el mapa, en casi todas las grandes ciudades, los centros de poblaciones son costeros. Las grandes ciudades en Estados Unidos, en Europa o en Asia, precisamente están en las costas, donde cerca del 70% al menos de la población muchas veces se encuentra asentada en las costas, ¿no? En el caso de México, la población costera es de entre el 15 y el 18%, donde podríamos pensar que hay una oportunidad de ordenar el esquema de desarrollo, digamos, que pudiéramos pensar para las costas, contrario a lo que observamos en los grandes centros de población que se tienen en los países desarrollados. Y bueno, otra parte que tiene que ver con la emisión de gases a la atmósfera, los patógenos, hidrocarburos, los aromáticos policíclicos, que son parte de estos compuestos derivados del petróleo, metales pesados, en fin, todos los componentes que podemos observar en diversos contaminantes que llegan al medio oceánico. La siguiente, por favor. Bien, en el caso de México, en la parte del Golfo de México, que es donde hemos venido trabajando más intensamente, observamos que las descargas que trae el río Mississippi, que es una cuenca grandísima que cruza prácticamente todo el territorio norteamericano, tiene una carga tremenda de nitrógeno, producto de los cultivos que se tienen a lo largo de toda la cuenca y de todo lo que desechan las ciudades. Todo va drenando, hay una gran descomposición de residuos que se han acentuado además con la época de sequía, que se ha vuelto más intensa. Hay un monitor de calor y de sequía proyectado por la NOAA en Estados Unidos que nos muestra de manera continua este grado de sequía que se tiene, en donde se va exacerbando el contenido de nitrógeno que va a llegar de diversas fuentes hasta el medio marino, ¿no? Y aquí vemos un poco la evolución precisamente del año 50 a los años 2000, en donde hay una diversidad de componentes, ¿no? Incluso la parte municipal e industrial, la amonía atmosférica, todo lo que viene de los desechos del ganado, y bueno, pues esto se está incrementando de manera constante. La siguiente, por favor. El resultado de esta descarga que se observa a lo largo de las costas del Golfo de México en la parte norte, en el estado de Luisiana y de Mississippi, es esta zona de hipoxia que en ocasiones ha llegado a medir más de 30.000 kilómetros cuadrados. Aquí es una foto que referida a 22.000 kilómetros. Es como del tamaño del estado de Querétaro, una cosa así tremenda. Se encuentran las descargas en esta zona de la costa de Luisiana y en donde los perfiles batimétricos nos muestran la baja de oxígeno hasta 2 miligramos por litro de oxígeno, que es considerado una condición de anoxia o de suboxia o hipoxia, como le quieran denominar. Particularmente los vientos superficiales sobre el mar pues ocasionan una dispersión, una movilización de estas masas de agua, y de eso va a depender mucho también el cambio que se tiene en las zonas de hipoxia, y parte de los efectos que esto ha tenido en el Golfo de México es una afectación directa sobre los recursos naturales, principalmente los que están en el fondo. Los organismos bentónicos, que tienen muy poca capacidad de desplazamiento, son los principales afectados en esa zona directamente, dependiendo del perfil batimétrico. Lo que ocurre acá entonces es que tenemos florecimientos algales, en donde estos, al convertirse en materia orgánica disponible, obtienen el oxígeno disponible en el agua, y hay una baja dramática del oxígeno en estas aguas. La siguiente, por favor. Otra más, por favor. Es el mapita, ¿no? Una más, por favor. Y entonces, en la parte norte tenemos esta zona de hipoxia que la doctora Nancy Rabelais ha trabajado por 35 años. Hay datos continuos de los transectos de trabajo que se desarrollan año con año en colaboración con las empresas petroleras que permiten instalar sus instrumentos de medición en las plataformas, en las torres, en toda la infraestructura que hay de las 4.500 instalaciones de petróleo y gas que hay en toda esta zona, es como un enjambre.
a la academia se le permite instalar sus instrumentos, ¿no? A diferencia de aquí en México, donde Petróleos Mexicanos hay una zona protegida, un polígono, y están los marinos, no puedes pasar, ni los pescadores ya pueden entrar a pescar. Hay un decreto para excluir, de hecho, a los pescadores de esta zona. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que el río Grijalva, la cuenca del Grijalva de Usumacinta, que es el río más caudaloso que aporta una gran cantidad de agua dulce al Golfo de México, esto ha generado una condición de hipoxia similar a la que vemos en el norte, desafortunadamente. Los cambios de uso de suelo, la falta de organización del territorio, el cambio de actividades, de convertir una zona tropical a quererla hacer ganadera, donde no hay forma de sacar ganado. Hay una serie de situaciones que están ocurriendo en el territorio, en esta cuenca, que están acelerando, exacerbando la llegada de estos ingredientes, de este nitrógeno, fósforo, además de los cambios en la cuenca para pasar el agua de un lugar a otro, para evitar la inundación de una zona como es Villahermosa, que está por abajo del nivel del mar, en donde los cambios en la cuenca con la infraestructura hidráulica están también evitando que lleguen los sedimentos que de manera natural se acarrean hacia la zona costera. Tenemos dos problemas: uno, el de la contaminación, y dos, el del transporte sedimentario natural que llevan los ríos, las cuencas al mar, y el transporte litoral en las costas. Entonces hoy nos dice el gobernador Núñez en Tabasco: estoy preocupado porque está entrando la erosión y estamos viendo que se está elevando el nivel del mar, pero perdemos de vista que el espigón o el puerto o alguna infraestructura que hizo Pemex o la SCT o la CFE o alguno de estas hicieron un estudio de impacto ambiental muy local y se olvidaron de estudiar el clima de mareas o el clima de oleaje, y se olvidaron de estudiar a lo mejor los procesos de acarreo de sedimentos. Entonces vemos que en un lado a lo mejor generamos una solución y nosotros estamos creando un problema, ¿no? Entonces hay una situación que estamos en alerta, que estamos tratando de impulsar algunos proyectos, incluso de investigación, en conjunto con las instituciones de todo el Golfo de México, para poder avanzar en la información. Los cruceros oceanográficos, desde luego, pues son muy importantes, y son pocos los que se realizan directamente o dirigidos al tema de la hipoxia. Estamos buscando hacer estudios donde obtengamos los núcleos para observar incluso de manera histórica, tener la fechación y la datación para conocer desde cuándo hay hipoxia, ¿no? A lo mejor esto es algo que ocurre desde épocas, pues desde muchos años atrás, y que no es únicamente un asunto reciente. La siguiente, por favor. Bien, el otro tema de los florecimientos algales, que cada vez son más recurrentes, más frecuentes, más intensos en las costas de todo México, en particular el Golfo de México, en donde necesitamos hoy no solamente saber la taxonomía de las especies, que de por sí ya también es todo un tema, y que además hacen falta especialistas en taxonomía de fitoplancton. En el Golfo de México pues hay cerca de 200 y tantas especies. Acá algunos colaboradores, el doctor Sergio Licea, de aquí de la UNAM, que es uno de los grandes conocedores del tema de fitoplancton, y así puedo mencionar pues, a varios colegas que han trabajado esto, pero hoy necesitamos saber para dónde cala, para dónde se va la predicción, la duración, la trayectoria. ¿Por qué? Porque esto pone en riesgo los recursos naturales y la salud pública. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, en las costas, incluso el Centro de Salud de Atlanta tiene un programa dedicado a esto, porque muchos de estos florecimientos contienen toxinas en aerosol. Cuando se está en movimiento del agua, el fitoplancton, se rompe la estructura del fitoplancton y se liberan los aerosoles. Entonces, cuando vamos caminando en la playa, vamos a lo mejor ahí caminando, paseando, corriendo, transitando como la gente local, y tenemos irritación y hay incluso síntomas de asma, vías respiratorias, y en otros países se lo toman muy en serio, y aquí pues la gente ni nos enteramos, o simplemente así nos la pasamos, ¿no? Tenemos el problema en el caso de Florida del año pasado, la muerte de más de 400 manatís en una especie que está, pues hay una población de 800 y se murió la mitad el año pasado por un florecimiento terrible, y ahorita está en una condición similar. Ahorita en este momento hay mapas en Florida
florecimientos nocivos. Carenia brevis. En algunos casos es la toxina y en algunos casos es por la gran cantidad, millones de células por mililitro. De todas estas especies de fitoplancton tenemos dos situaciones: las que son nocivas, que generan este tipo de toxina, como Carenia brevis, y otras que simplemente por la gran cantidad de células prácticamente los peces quedan, se asfixian, se ahogan exactamente. Entonces, tenemos pues, impactos a la economía. Los pescadores no pueden vender sus productos, incluso en algunas zonas de México, cuando se pone en veda por la Secretaría de Salud o las autoridades de salud y la COFEPRIS, ahora que está a cargo de estos temas, emite una alerta y entonces pues, ya no puedes vender tu pescado. Entonces, le afecta a los pescadores. En muchas comunidades de las costas de México, pues solamente esa es la actividad que tienen algunas gentes. Entonces, tener marea roja de manera continua a lo largo del año, como es las costas del estado de Yucatán, pues es un impacto fuerte a los pescadores, ¿no? Bien, el otro es el tipo de información, el acceso a la información. Hoy en día las imágenes de satélite nos permiten hacer análisis multiespectrales que nos permiten observar en dónde tenemos la clorofila, la productividad del océano, nos permite observar estos fenómenos de marea roja o de florecimientos algales en general. No todos son nocivos, repito, y nos da la oportunidad de hacer el monitoreo en campo. Lo hemos hecho hace un par de años con la Secretaría de Marina, junto con la Comisión Nacional de Biodiversidad, que ha hecho los análisis de satélite, y la Marina ha puesto las embarcaciones rápidas que nos permite viajar a 180 kilómetros fuera de la costa y verificar cuáles son los florecimientos que están ocurriendo, y esto incluso está publicado ahora, ¿no? Es una, digamos, colaboración interinstitucional. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que favorecen que esto ocurra también, ¿no? O sea, ¿por qué de repente ahora tenemos más especies que están floreciendo y se acentúa y vemos que todo el año tenemos un florecimiento aquí y allá y de todo? Entonces, son preguntas y son una condición importantísima que requiere de tener algunas herramientas también complementarias, porque cuando tenemos nubosidad, pues las imágenes de satélite no nos sirven, y hoy por eso impulsamos la idea de instalar una red de radares de alta frecuencia que nos permitan, además de ver el movimiento del océano, apoyarnos con estos instrumentos para observar hacia dónde pueden ir estos florecimientos en el paso del tiempo. La siguiente, por favor. Bien, la cuestión de la interacción de la luz en la columna de agua, la materia orgánica, los detritos, los sedimentos, todo esto que interactúa en el agua, son los componentes para la gente que es experta en este campo, generar los algoritmos que nos permitan detectar con imágenes de satélite cuando tenemos un florecimiento y cuando, hacia dónde se está moviendo, ¿no? La siguiente, por favor. Las propiedades ópticas. De hecho, algunos de los robots que están ya en marcha en algunos países, los gliders, que tienen hasta posibilidad de discriminar 19 o 20 especies, operados desde una caseta en una institución académica, y estos robots pueden hacer un monitoreo permanente en las costas o en la parte marina y poder darnos los espectros de la absorción de la luz para poder entender lo que está ocurriendo con el fitoplancton en la parte marina. La siguiente. Bien, entonces, varias referencias para ver la cuestión de clasificación y la coloración del océano. Eso es trabajo de algunos de mis colegas de la Universidad de Baja California en Ensenada, de la Facultad de Ciencias Marinas, y de los colegas de Conavio. La siguiente, por favor. Hemos hecho también una clasificación, digamos, una regionalización en el Golfo de México para poder ver cuáles son las zonas que tienen diferentes características en relación a los colores, ¿no? Y aquí vemos algunas provincias, como es la parte de transición del norte del océano, la plataforma de los Estados Unidos, la zona de Texas y Luisiana, y todo el Golfo de México caracterizado en una expresión de color, como vamos a ver en el siguiente mapa. La siguiente, por favor. Bien, este es el resultado de esa regionalización dinámica con base en la coloración del océano y en las propiedades ópticas que se acaban de referir, que nos ayudan un poco a entender o empezar a interpretar en dónde y de qué forma están las zonas del Golfo de México, cómo se comportan
y en esta dinámica poder trabajar de manera más directa sobre el tema de los florecimientos. La siguiente, por favor. Es parte del mismo trabajo de Mariana Callejas. La siguiente. Bien, entonces, una más, por favor. Bien. Este es el trabajo que se acaba de realizar apenas hace un par de años, bueno, 2 años estamos trabajando. Las corrientes que salen del Caribe entran por el canal de Yucatán. Aquí hay una surgencia, es una masa de agua rica en nutrientes que pasa por esta zona enfrente de lo que es la isla Holbox, y aquí se instaló una boya con diferentes instrumentos que nos permitan observar cómo viene el agua rica en estos nutrientes y ver las propiedades ópticas que tienen las masas de agua que van entrando, y que de aquí se originan los florecimientos que ocurren a lo largo de la costa de Yucatán, y una dispersión con las masas de agua en la parte frente del estado de Campeche. Estos son los monitoreos que se realizaron para poder, junto con varias instituciones académicas y con la Secretaría de Marina, que nos permitieron hacer unos monitoreos rápidos, que además le dieran información precisa a las autoridades estatales locales para ver si era necesario poner una veda o no, si alarmar a la gente o no, porque de repente en Yucatán apareció un día un investigador que dijo que había encontrado algo ahí maravilloso, que era potencialmente muy peligroso, y bueno, los pescadores se armaron, ahí se incendió Mérida, ¿no? Entonces, hay un comité especializado donde las autoridades estatales de salud y de medio ambiente y las instituciones académicas se reúnen, hacen realmente un análisis de lo que ocurre con respecto a los florecimientos y toman una decisión colegiada para informarle al público, y creo que eso es lo más sano que ha venido ocurriendo recientemente. Bien, la siguiente, por favor. Lo que sigue es la parte que tiene que ver con esta parte de nuestro apetito por gasolina y por diésel y por aceites para movilizarnos. En el año 2010 ocurrió el segundo desastre de derrame de petróleo más grande en la historia del Golfo de México, uno de los accidentes más terribles, el Stock 1 en el año del 79 derramó 3.3 millones de barriles de petróleo, y casi 5, que no es una gran diferencia, pero en tiempo y en número de barriles de petróleo fue tremendo. La caída de la plataforma Deepwater Horizon de la empresa BP y sus asociadas, que están con varias empresas prestadoras de servicios como Transocean y otra, pues generaron esta situación de riesgo en el Golfo de México, y nos encontramos con que pues el vecino país en Estados Unidos pues dijeron: están de nuestro lado, están de nuestra cancha, no se preocupen, aquí lo controlamos. Como si el Golfo y las masas de agua del Golfo no se movieran, ¿no? Aquí el problema es que al no tener nosotros una información de línea de base robusta, donde todas las instituciones académicas que han hecho algo en el Golfo de México, en el Pacífico, en los mares, tuviéramos realmente un referente, un archivo oceanográfico ordenado, que pudiéramos decir: esto es lo que ocurrió y ahora contaminaste, pues pagas, ¿no? O sea, no tenerlo, pues no tengo ni cómo reclamar. Y el problema aquí, sí. Y ahí no hay sanciones, así, digamos, en algún órgano internacional. Y una. Y dos, por ejemplo, al derramarse tanto, ¿cuánto se logra limpiar y cuánto se afecta a los océanos? ¿Y cuál sería la técnica como más efectiva de recuperar? Bueno, si existe alguna más efectiva para jalar nuevamente todo este contaminante, no sé, o sea. En la parte legal, ¿Es frecuente eso? sí, en la parte legal, en el medio internacional, no hay realmente mucho donde acogerse. De hecho, la Cancillería mexicana es la que lleva el litigio, sigue el litigio. Tuvo que hacerse un estudio, se tuvo que reunir información y se tuvo que trabajar con las uñas, con la información que tenían los colegas del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que generaron un modelo para ver cómo podría dispersarse el petróleo a través de las corrientes que se conocen del Golfo de México. Una fracción del petróleo va a evaporarse, otra se emulsifica, otra se solidifica, otra se va al fondo del mar, pero sobre todo en condiciones en donde hay menos 50 grados centígrados a 3.000 metros de profundidad
son condiciones diferentes que no se conocían, y esto causó pues, mucha crítica dentro del gobierno de Estados Unidos y en la misma academia en la parte americana, porque estaban ante un hecho que no lo habían contemplado. En la parte del Golfo de México, en el Stock 1, realmente el derrame, bueno, pues también no hay una memoria histórica de lo que ahí ocurrió, y se ha venido replanteando el qué pasó, y lo único que pasó fue que Estados Unidos le dio un coscorrón a México y le dijo, pues organízate al menos un plan de contingencia, que es el que actualmente tiene la Secretaría de Marina, y hay un plan binacional México-Estados Unidos para contingencias ambientales por derrames de petróleo. Es decir, ahorita la situación de litigio en Estados Unidos pues es de una forma, la empresa y los asociados están pagando varios billones de dólares en ese sentido, pero México no ha podido reclamar realmente nada. Lo que hemos hecho ha sido 3 cruceros, uno por año, del 2010, en diciembre de 2010, y así 3 cruceros, y le dolió el codo al gobierno de México y dijo, no, pues ya no tengo una planta. Entonces, la cosa no es si va a ocurrir otro derrame, yo creo que seguramente los accidentes industriales pues, ocurren, ¿no? La cuestión es cuándo va a ser el siguiente, y que nos vuelva a agarrar sin información, no estar preparados, sobre todo en esta dinámica de querer ir por los recursos en zonas más profundas, donde la tecnología pues, es más complicada. Y pues esa plataforma, la Bicentenario, que se tiene instalada en la zona de Perdido, en el Golfo de México, la información que tenemos es de que se renta en cerca de $500,000 por día. Es lo que cuesta la renta de la plataforma, nada más la pura renta de tenerla instalada ahí, más todos los salarios y demás, y no se ha producido realmente ni un barril de petróleo, ¿no? Ahí es uno de los problemas, no solamente en la visión del impacto, el posible riesgo, sino en cuestiones económicas hacia dónde estamos llevando en esta idea. Bueno, la siguiente, por favor. Bien, pues la secuencia es dramática, si lo van pasando, por favor, son varias imágenes aquí, del tamaño de cómo se fue presentando el derrame a partir del sitio y cómo se fue dispersando, y los humedales de esta zona, de Mississippi, de Alabama y de Luisiana, muy afectados, la fauna marina, delfines, tiburones ballena. O sea, realmente el impacto fue tremendo. Después encontraron una masa de petróleo en forma gelatinosa a 2-3 mil metros de profundidad, que parecía que tenía 4 o 5 kilómetros de grosor, 3 de ancho, es una cosa así muy rara. No hemos terminado de ver realmente qué ha pasado con eso, pero sí hay una afectación fuerte a los recursos vivos, ya sea pesqueros, aves, reptiles, tortugas, en fin, todo esto se ha visto afectado. Y el problema es de que esta línea divisoria que tenemos, la siguiente, por favor, voy a poner una imagen más adelante, otra más, por favor. A ver si viene la siguiente, creo que ya la quitaron. No, si puede regresar a la anterior, ahí, en esta, la siguiente. Bueno, más o menos la línea divisoria de México Estados Unidos está por acá abajo. Por ahí tengo un mapa, si da tiempo lo puedo poner con mucho gusto, donde pues esa línea imaginaria pues, es eso, ¿no? Pero conocemos las corrientes del Golfo, los giros ciclónicos y anticiclónicos que se desplazan con mucha facilidad, y hay pues mucho conocimiento de cómo se mueve el Golfo. Afortunadamente hay en México varios oceanógrafos que tienen mucha información de esto. Generaron un modelo, el doctor Jorge Zavala del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que en una semana nos puso una imagen muy interesante de hacia dónde podía irse, ¿no? Después llegó toda la crítica, ¿ves que le faltó esto? Pues sí, le faltó, pero en una semana, con las uñas, la verdad es que hizo un gran trabajo, ¿no? El presidente de la República tenía información de para dónde podía correr el petróleo, ¿no? Y es muy fácil despedazar y es muy fácil criticar y decir que faltó esto y no pensaste, pero en un país donde hay muchas instituciones que hacen investigación y tenemos datos, pero todos están aislados. O Pemex contrata al CICES o a la UNAM o a la UAM o qué sé yo, y te dice, pero miren la cláusula donde todo está bajo llave, ¿no? Entonces esa información también se queda perdida, se utiliza desde luego en el sector petrolero, pero nosotros necesitamos información continua, de calidad, robusta, permanente, que cualquier investigador que quiera saber algo del Golfo de México, del Pacífico, sepa que hay un archivo oceanográfico al que puede acceder, que está referenciado, que tiene los datos de control de calidad, y que cada quien se plantea su pregunta de investigación y consigue sus recursos para hacer algo en particular, pero los mecanismos de monitoreo deberían de ser permanentes. La siguiente.
Bien, en cuanto a los recursos marinos vivos, parte de la afectación que tiene que ver con la contaminación, la siguiente, toda la basura, la pesca ilegal, la pesca no controlada, no registrada. Esta es una imagen allá de los japoneses, ¿no? Una pintura muy famosa, pero bueno, representada a base de pura basura, de esta isla de basura que se ha visto en el océano Pacífico. Lo que está también es una cosa tremenda de tamaño, que ya no saben para dónde hacerse, y que los microplásticos que se está generando, toda esta basura, se están prácticamente alterando. Hay publicaciones aquí en México, en Oaxaca, Poli, precisamente, Jonathan, no recuerdo su apellido, un señor de la India, colaborador nuestro, que acaba de publicar la incorporación de estos alimentos en las playas de Oaxaca y de Guerrero, ¿no? Ahí están, microplásticos, ¿no? Y esto, los efectos que tiene sobre la diversidad biológica y sobre nosotros mismos, desde luego. Entonces hay una situación grave, además la pérdida de hábitat, donde pues, muchos de estos recursos, pues la playa que buscaban ahora se encuentran con el edificio de 20 pisos que pues ya no tiene ni playa, ni forma de mirar, y la interacción que hay en cuanto a hábitat y todos los desperdicios es muy intensa a nivel global. La siguiente, por favor. Bien, el tema de la matanza de muchos de estos seres, de estos recursos marinos por el aleteo, porque pues, un kilo lo pagan con miles de dólares en China, o en fin, hay muchos productos que se obtienen del mar y que en China hoy son muy codiciados. Por ejemplo, la totoaba, que era una especie protegida que está en peligro y se ha venido recuperando en el Golfo de California a través de los programas de reproducción en cautiverio y programas de repoblación que se realizaron. Pues hoy pagan, según la semana pasada que hubo una reunión semanal sobre el tema, un pescador en una semana se llevó 500,000 pesos por la vejiga, el buche de la totoaba. Eso fue lo que ganó en una semana, ¿no? Pues bueno, pues así les vale, o sea, si viene la Profepa, si viene la nave, ellos salen a pescar y se llevan lo que pueden. Entonces hay una situación de descontrol de parte de vigilancia y de aplicación de la ley. En el caso de México y muchos países donde vemos estas acciones. En México se ve mucho, todavía en Veracruz, en las zonas de Chiapas, en Michoacán, en donde además pues, no hay vigilancia. Vemos que se saquean los nidos de tortuga, se aletean los tiburones, y las normas que las oficiales mexicanas respectivas pues están un poco de adorno, ¿no? Porque no hay una aplicación de la ley. La autoridad pesquera, ella misma se vigila a sí misma y no es un tercero, ¿no? Entonces, pues como que ahí se hacen de la vista gorda y estamos perdiendo recursos en todos sentidos. Y nuevamente la información de qué está ocurriendo con los stocks pesqueros, con la información, pues está solamente un poco por ahí sesgado. Los análisis estadísticos de pesca, que están muy cuchareados, llegan 2 o 3 años después, ¿no? Nunca tenemos una estadística pesquera que dices la del diciembre del 2013. La del diciembre del 2013 llegará en el 2015 o algo por el estilo. Así ha venido ocurriendo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No se tienen los medios o no se tiene la infraestructura? Algo ocurre, pero necesitamos saber más con los recursos que estamos viendo que se sobreexplotan. La siguiente, por favor. En parte de la conservación, muchas especies migratorias, en el caso del tiburón ballena, que es ahora una especie codiciada en el turismo nacional en la zona de Quintana Roo, porque pues, un viaje de 2 horas en una lancha cuesta $190, entonces pues llevas una lancha con 10 personas, pues ese señor en 5 horas se ganó una buena lana, ¿no? Entonces es como los taxis en la Ciudad de México, todo el mundo quiere ser pirata, ¿no? Y no quiero pagar impuestos y quiero vender mis tickets para llevarte a nadar con el tiburón ballena. Entonces, estas fotografías son de hace como 5 años aproximadamente, en un avistamiento aéreo de 1.500 tiburones ballena en un mismo momento. Pero esto no ha vuelto a ocurrir. Y hay desplazamiento, necesitamos poner marcadores satelitales, rastreadores para saber las trayectorias de estos organismos y saber el tamaño de la población y de qué se alimentan. Sabemos muy poco de su ecología, pero en las trayectorias hemos visto que estos cruzan por el Caribe, pasan hasta los arrecifes de enfrente de Texas, el Flower Garden Banks, está enfrente de Texas, salen por Florida, se van hasta África, bajan por Brasil, suben otra vez al Caribe. Son unas trayectorias impresionantes y vemos a muchos de estos, a veces 30 lanchas persiguiendo un tiburoncito, ¿no? de 10 metros, de 8 metros.
todos lastimados con la propela en la parte de las aletas, en fin. Entonces hay un descontrol nuevamente, ¿no?, entre lo que es la parte bonita de podemos aprovechar el turismo contra la parte de la falta de información o nos hacemos guajes con la cuestión de la aplicación del alero o la vigilancia. La siguiente, por favor. El tema de las pésimas horas, y aquí vamos a ir viendo, este mapa va cambiando de fecha, desde el 85 hasta el 2013, en donde de allí, por los acuarios de Carolina del Norte, se trajo esta especie, se les escapó y bueno, se invadió todo el Caribe. Está prácticamente invadido, es una especie glotona, por así decirlo de manera coloquial, una especie que es altamente depredadora, no tiene un predador natural en la zona, al menos no se ha visto. Hay mecanismos de contención, se han puesto también en marcha programas de aprende a cocinarlo y dicen que es muy sabroso, y bueno, qué bueno. Ojalá que los pescadores sí le peguen como se han acabado otras especies, ¿no? Sí, es el pez león, que es originario de la zona del Indo-Pacífico, ¿no? Y bueno, pues además es un riesgo para los niños, por ejemplo, porque tiene veneno en sus aletas, es muy llamativo, y bueno, también querer entrar con un instrumento para sacarlo del agua a una persona que no sea realmente experto, pues le puede causar un problema afectando el sistema nervioso central o incluso la muerte, ¿no? Entonces, pues es un problema grave que además, pues imagínense si en un país no nos ponemos de acuerdo. Bueno, ya llegó al Golfo de México además, ¿no? Ya está en los arrecifes de Veracruz desde hace 3 años, la población sigue aumentando. Ahora, poner de acuerdo a todos los países del Caribe para ver, unos apenas tienen lo esencial en sus países para trabajar. Ahora, el esfuerzo de uno, pues son especies que tienen 36,000 huevecillos en una masa gelatinosa flotante que se la va llevando la corriente, y bueno, el nivel de fecundidad de estas especies es altísimo. Entonces, si tú capturas 100 en una hora, pues contra los miles que se están reproduciendo, es mínimo el esfuerzo. Entonces, estas especies invasoras son especies que llegaron para quedarse, hay un control mínimo acertado, desde luego, que se está realizando. Y bueno, pues este es uno de los problemas y amenazas a la biodiversidad. ¿Y por qué lo señalamos en esta presentación? Ustedes preguntarán en el tema del cambio climático, que los arrecifes son uno de los ecosistemas indicadores donde podemos ver los efectos del cambio climático. Y si están bajo un estrés constante en cuanto al aumento de la temperatura, cuando viene el blanqueamiento de los corales, cuando se pierden las especies forrajeras como el pez perico, que pues los pescadores, al no tener más que pescar, pues pescan ya hasta los peces perico, ¿no? Entonces sacan estos peces que se alimentan de las algas que están cubriendo el coral, y cuando ya no están estos peces, pues las algas van creciendo, se van generando masas grandes alrededor de los arrecifes y van matando los arrecifes de coral. Entonces, la llegada de estas otras especies, que además van prácticamente acorralando a las especies nativas o las especies que están en el arrecife, que tienen una función importante, pues son alteraciones que están viendo, se ve como algo muy, muy importante, y encima de ello, pues todas las interacciones del clima que observamos, los huracanes. La zona que está hacia el frente oceánico, en la isla de Cozumel, por ejemplo, cuando el paso del huracán Vilma en el 2005, me parece que fue, quedó prácticamente como si fuera un piso de mármol, ¿no? Así quedó el arrecife, planchado totalmente por esto, ¿no? Y en 7 o 8 años después vemos una recuperación natural impresionante. O sea, algo ha pasado. Queremos ver cómo lo estudiamos y ver qué interacciones hay en ese sentido en la cuestión climática, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, y entramos precisamente a este tema de los huracanes, ¿no? Que vemos también que son fenómenos cada vez más intensos, más frecuentes. De hecho, en el 2012, en octubre me parece que fue, Sandy, siendo categoría 1, pues le dio un llegue bastante severo a la zona de New Jersey y ahí en Nueva York, nada más como para dejar sentir este efecto que tienen precisamente los huracanes. La elevación del nivel del mar, las inundaciones, la erosión, las mareas de tormenta, que son fenómenos también asociados de alguna manera. La siguiente, por favor.
En el caso nuevamente del Golfo de México, hay estudios realizados que comparan la gravedad, digamos, del tema de los huracanes respecto a otras zonas en marinas o costeras en Norteamérica, y pues vemos en esta gráfica el calentamiento, la temperatura del océano. Esta es la imagen precisamente de Sandy, ¿no es cierto? Esto es dentro del Golfo de México. La siguiente, por favor. Manuel y Ingrid, en el caso de México, dos fenómenos también durísimos que pesaron mucho. La siguiente. Las mareas de tormenta. ¿Cómo funciona una marea de tormenta? Se genera un vórtex en esta parte con la presión que ejerce el huracán, levantando las masas de agua hacia los lados y haciendo una expansión hacia la zona costera. En el caso de las inundaciones de Tabasco, si ustedes recuerdan, además se formó una especie de tapón en la zona costera, en donde por un lado teníamos las grandes descargas del río Grijalva, ustedes recuerdan la inundación, y por otro lado tenía la marea más alta, las condiciones de marea en el calendario regular de mareas con una marea muy alta, pero además la formación de una marea de tormenta que además generó una masa de agua que estaba impidiendo el que se descargaran las aguas dulces que procedían de la cuenca. Entonces se formó un tapón y esto hizo más severo el impacto de este fenómeno que se da en muchas zonas, ¿no? Las mareas de tormenta que pueden adentrarse muchos kilómetros adentro en las zonas costeras. La siguiente, por favor. Bien, este es un gráfico que precisamente de Sandy en las zonas de las costas de Nueva York, en Nueva Jersey, donde la elevación del nivel del mar y la marea de tormenta combinado pues fue uno de los principales efectos que se tuvo precisamente en el año 2012. La siguiente. Bien, en las zonas de Campeche y de Tabasco, estos fenómenos estamos viendo de la erosión de las costas, en las zonas de las carreteras, en las playas, por ejemplo aquí en Mepoacán, en la Barra de Machona, en la zona de Grijalva. En muchas de estas zonas vemos incluso transgresión marina, donde parte de la infraestructura que se encontraba en la zona costera, pues hoy están ya dentro del mar prácticamente. Está ocurriendo, pero como mencionaba yo al principio de la charla, tenemos que conocer el clima del oleaje y ver qué es lo que está ocurriendo. Los sedimentos que dejaron de transportarse de algún lado tienen que salir, de otro lado se tienen que transportar, y estamos acarreando un problema llevándolo para otro. Eso es lo que está ocurriendo en las costas de Tabasco principalmente y de Campeche, donde la erosión costera es un asunto grave que está ocurriendo, pero que también la infraestructura que se ha venido instalando tiene que ver con estos fenómenos, y sobre todo la retención de los sedimentos también que viene de los ríos. La siguiente. Bien, en la parte de la dinámica en el Golfo, cuando se hizo el ordenamiento ecológico de la parte marina y costera del Golfo, están pasando las siguientes. Entonces, imágenes de las tendencias que se tienen en cuanto a el clima y la afectación en las zonas costeras, con un análisis también de pendientes para poder observar las zonas de mayor riesgo y de mayor impacto, y la combinación con estos fenómenos cuando se tienen en esta zona del Golfo, para poder proyectar en el ordenamiento políticas que pudieran expresar una condición de reducción del riesgo y de vulnerabilidad en zonas costeras. La siguiente. Bien, los costos son muy grandes, son muy altos. De hecho, la OCDE ha hecho algún análisis o revisión al Gobierno de México, al Senapred y a la CEGOV, que son los que tienen los programas del FONDEN y del FORPREDEN, y parte de las conclusiones es que se debe de apostar más a usar los recursos del Fondo de Prevención de Desastres, del FORPREDEN, y no en el de la reacción, que es el del ya ocurrió, pues ahora abre la bolsa del FONDEN y manda miles de millones para allá y para acá, ¿no? Y aquí observamos en las gráficas, en algunas zonas de Estados Unidos, o en Katrina, que fue otro de los huracanes muy fuertes que pegaron en el Golfo de México, o en América Central, el Stan o Vilma, que de manera recurrente, pues como sabemos que está el FONDEN, pues es como echar mano de la bolsa, pues a ver, pues mételo otra vez a las carreteras y al manglar y demás, pero nunca acabamos, ¿no? Y realmente la infraestructura no está
realmente preparada para el embate de los huracanes. Y si no, ven los hoteles de Baja California Sur, hoteles que no tenían un diseño